El nombre de este experimento es Monster Study, estudio monstruoso, experimento realizado a 22 niños huérfanos entre las edades de 5 y 15 años. Este experimento se realizó en Iowa en 1939 por el psicólogo Wendell Johnson, quien toda su vida desde pequeño sufrió de tartamudez. Luchó toda su vida para encontrar la cura y la causa de la tartamudez. La idea inicial era separar a los niños en dos grupos. El primer grupo, niños con enfermedades relacionadas con el habla, y el segundo grupo, niños totalmente sanos. A los niños del primer grupo, niños con enfermedades del habla o tartamudez, se les decía con frases motivacionales que lo estaban haciendo muy bien, que todo lo que decían estaba bien, que iban a hablar mejores que sus compañeros. Y por el contrario, a los niños del segundo grupo se les maltrataba psicológicamente. Niños sanos, sin ninguna enfermedad relacionada con el habla ni tartamudez, se les decía que estaban hablando mal. Cuando hablaban les decía, no te entiendo, no vas a hablar, porque la idea era que estos niños adquirieran la enfermedad y poder encontrar una causa, una cura. Y los niños del segundo grupo quedaron con esta enfermedad psicológica para toda su vida. Ya no hablaban en público, solo hablaban cuando estaban solos, no eran capaces de dirigirse a las personas. Y por ende, el doctor Wendell Johnson nunca pudo encontrar ni la causa ni la cura de la enfermedad y creó muchas enfermedades psicológicas en niños totalmente sanos. La real problemática de ese experimento fue la crueldad que tuvo el psicólogo Wendell Johnson con los niños del segundo grupo, niños totalmente sanos, a quienes indujo a patologías relacionadas con el habla, con el autoestima, y creándoles una serie de trastornos para toda su vida. Por este motivo, escondió el experimento durante muchos años hasta el descubrimiento por un editor de prensa, quien publicó un artículo relacionado con el experimento, poniendo en evidencia todas las atrocidades cometidas por Johnson durante la época. En el primer grupo, el grupo de los niños con trastornos del habla o tartamudez, la idea era encontrar la cura o intentar tratar la tartamudez desde la motivación psicológica y todas esas frases de aliento, mientras que en el segundo grupo la crueldad superó el beneficio humano. Fue ahí donde el doctor, a pesar de las circunstancias y de notar que su experimento era totalmente negativo para estos niños, continuó haciéndolo, continuó agrediéndolos y causándoles todas estas trastornos éticos. En este punto donde para nosotros se agrede principalmente los principios éticos como médico, como profesor y como ser humano, vulnerando la dignidad de estos niños, tomando en cuenta también que eran niños inicialmente frágiles a ser huérfanos, niños descuidados socialmente, niños que además de su condición de vida fueron sometidos a esa agresión psicológica. Posteriormente tuvimos en cuenta el Código de Nuremberg, código el cual hace una síntesis clara sobre la ética y nos muestra cómo el profesor y psicólogo violó totalmente estos ítems que nos hablan muy claramente de lo que se debe hacer o no en un experimento en humanos, que faltó a la ética. A continuación nombraré algunos de los ítems los cuales nos muestran claramente que el Monster Study atacó literal la vida de estos huérfanos. Son, por ejemplo, este ítem: el experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental. Claramente vemos como el profesor atacó totalmente a estos niños y les hizo un daño irreversible. Otro ítem del cual debemos tener en cuenta es el número 10, que nos dice: en cualquier momento durante el curso del experimento, el científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para creer en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio cuidadoso que la continuación del experimento puede provocar
lesión, incapacidad o muerte al sujeto en experimentación. Se evidencia cómo el Dr. Wendell Johnson hace caso omiso a las señales que mostraban estos niños. Muestra un daño psicológico permanente, una falta de confianza. Se vio un trauma psicológico por el cual el profesor debió suspender inmediatamente el experimento. Otros ítems del Código de Nuremberg que en nuestro análisis fueron también vulnerados serían el primero, que dice: el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento. Eran niños entre 5 y 15 años que por supuesto no tenían la autonomía suficiente para afrontarse a esta situación. Otro ítem dice que el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad que no sean asequibles mediante otros métodos de estudio. Creando la causa para la enfermedad en unos niños o buscando acceder a ella, creándoles un trauma, no iban a obtener resultados fructíferos, entonces es obviamente vulnerable. Para concluir, otros de los ítems del Código de Nuremberg fueron violados y también de la Declaración de Helsinki. A pesar de no haber escogido un experimento tan atroz, queríamos dejar en claro cómo con maltratos psicológicos se puede dar una falta a la ética. Este trabajo fue realizado por Valeria de Henao, Federico Villaguerra, María Paulina Medina Zuluaga.